guatemalteca, nacida en el departamento, aquí son estados, pero allá es departamento, en el departamento de Izabal. No le digo la edad. Está bien. Ahí se lo imaginan ustedes. Crecí en el puerto de Livingston. Es un puerto que hay. Papá era colombiano, mamá era guatemalteca. Él dijo que iba a navegar en los barcos que venden mercadería. Y después de un año dijo, ahora me quedo aquí en esta nación. Y se quedó. De mis padres. Bueno, eran unos esposos. Trabajaban los dos. Éramos 5 hermanos. Había un terreno grande para trabajar de parte de mamá. Pero ella trabajaba más en el horno, amasando, haciendo pan, haciendo pasteles. Mi papá trabajaba de secretario. Y cuando salía de la oficina, se iba a comprar mercadería para revenderla. Y cuando nos fuimos para el store, ya me tocaba la escuela. Y fui a la escuela. Éramos 5 mujeres y 4 varones. Y los varones tenían un papá que tenía dinero y tenía un barco. Y esos tenían pupitre y nosotros no. La escuela era un banco y ahí nos sentábamos y para escribir nos hincábamos en el piso y sobre el banco poníamos el cuaderno. Y nosotros nos hincábamos para escribir. Así aprendimos a leer y escribir. Y después de estar de primero y segundo año elemental, papá me mandó a la capital al tercer año, cuarto, quinto y sexto. Cuando llegué a 10 años le dice mi papá a la profesora, ella no va a venir este año, la vamos a llevar al colegio Belén, Belén se llama. Y llegué a Belén y llevaba el pelo hasta aquí, mira. Y me dice la directora, qué lindo el pelo, pero hay que cortárselo. No, le dije yo. Me dice mi mamá, no habla con usted, sino que conmigo. Muy bien, señorita. Fueron y cortaron el pelo. Y yo me tocaba cada rato los pedacitos. Después, terminé sexto año, ya no fui más. Me quedé en el store. Pero tenía una hermana en Chiquimula, otro departamento. Y esa le dijo al papá que me mandara para allá un tiempo. Allá saqué provocacional, que es high school. Y ya no seguí más. Regresé a la capital y fui a ver a una amiga que tenía un almacén de ropa de niños en la Sexta Avenida de la capital. Marta, perdón. Y me dijo, ¿no seguiste estudiando? Ya no. Pues yo saqué, me dijo el profesorado, pero no, mis padres no quisieron. Entonces me dediqué al comercio. Y entonces me vine al store a vivir, pero el alcalde ya no era papá. Mi papá se había ido para Livingston y trabajaba en asuntos de escolares. Y el que estaba de alcalde dijo, no hay maestra, da los primeros 2 años. Y yo le dije, sí, hay que elevar la súplica o la información al ministro de Educación Pública, porque allá hay ministro de Educación, ministro de esto y todo. Y entonces él contestó que estaba bien, que me la dieron en la escuela. Ahí di primero, segundo y tercero, pero no muchos alumnos, sino que 4 de tercero, 3 de segundo y los demás de primero. Pero lo di 2 años.
A los 2 años me fui a la capital. Otra Ya vez. no regresé al store. Regresé a mi pueblo. Me casé a los 22 años. Y me divorcié a los 8 años. Y quedó una niña. ¿Tú trajiste la foto? ¿Verdad? Sí. Pero no. ¿De su hija? Sí, mía. Después de divorciada, regresé a la capital a vivir. Y ahí me quedé. Ya entonces la niña fue creciendo ahí, y ahí se educó y ahí se tituló. Ah, como los 30 años entonces. ¿Ah? ¿Cuándo Yo tenía 30 Sí, años. sí, sí. Sí. Y me sacó toda la escuela en la capital. Y luego después me dijo que va a aprender inglés. Y sacó la mecanografía y el inglés, hasta donde lo dan allá. Y se puso a trabajar como de 13 años con una señorita, pero trabajando con los holandeses, una tienda que tenían los holandeses en la capital. Después de eso, se fue a trabajar con la compañía de construcción de casas, y ahí tenía un amigo y una amiga. Estos eran novios, se vinieron para acá y a los 2 años la pidieron que se viniera para acá. Y se vino Irma para acá y a los 2, 3 años de Irma nos venimos Oscar y yo. ¿Y qué año fue eso? Nosotros nos veníamos aquí en el 1973. Irma vino antes, vino en el 1928, Y en el mes de febrero. Para venir acá, nos venimos no por presión de gobierno ni por nada de eso. Venimos en busca de vida, de trabajos, porque nuestro país es rico en muchas cosas, pero es pobre en trabajos, en compañías para trabajar, y somos muchos. Entonces venimos aquí no en busca de libertad, porque nosotros allá somos libres. Nos podemos reír, podemos cantar, cada quien puede tirar una bala y todo, no haciendo daño, ¿no? Sí, sí. Pero venimos por busca de trabajo para vivir aquí. Y después salió otros anuncios a los 2 días, a la semana, que necesitaban para cuidar a una niña que tenía 5 días de nacida y que me la llevara a mi casa o que durmiera ahí o que la cuidara en el día. Esa fuimos a ver, la que se llama Elizabeth Boland. Ahí, a los 3 años, nació el niño que se llama Jeffrey Boland. Y trabajé con ellos 40 años. Ahora somos familia. A mí me gusta todo el trabajo, porque el trabajo es la vida. ¿Ah? Y si te ponen a barrer, aquí te van a pagar, tú lo vas a hacer y lo vas a hacer bien hecho, para que no te quiten el trabajo. Y si te ponen a cocinar, hay que aprender a cocinar. Todos los trabajos son buenos. Y yo me puse a cuidar niños, es lo mejor. Fuimos a Brooklyn con doña Karen. Y ahí me mandaron con un señor como jefe, ¿no? A que me hiciera preguntas. Y de ahí me dijo, ¿cuándo descubrió Colón América? Eso no era de la cosa, de la ciudadanía. Y yo le dije, eso hace años, ya ni me acuerdo, le dije, le dije así, en 1404 de octubre. Se me quedó viendo con unos ojones que ya se le salían. Y le dije, ¿y si no es así? No estamos en la escuela, señor, le dije. Ay, dije yo. No, yo me sentí bien, pero pensé en mi país. Dije, no,
nosotros tenemos más libertad ya, hacer lo que queramos hacer, sea bueno, sea malo, aunque nos metan a la cárcel, porque ni modo, si hago algo malo me meten a la cárcel. Cuando vino Antonio, ¿Cómo fue? dije yo, ay, pobrecito el bebé. Le dije, ¿lo puedo cargar? Le dije yo a Martín. Sí, me dice Irma, que tiene que pedir permiso, cárguelo. Entonces lo cargué. ¿Y cómo fue? Me ¿Estabas me feliz? sentí bien. Sí. Se quiere mucho al nieto, pero no se consiente tampoco. Ah, nada de que le voy a pegar a jugar y no me va a hacer no. Y yo le dije, cuando estaba allá en la escuela, allá hay muchos alumnos, le dije. Eso es en la escuela. Sí, me dice. Pero usted va a poner atención a lo que diga la maestra. Hay que explicarles cómo es la vida, cuando ya pasan de 10 años, 11. Hay que explicar que la gente a veces abusa de la confianza de la persona. Hay que explicar que no todo se cuenta en la vida. La vida de uno no se la cuenta uno muy a todos, ¿no? ¿Para qué? Ellos no tienen por qué saber. Pero hay que respetar y hay que ser educado. El secreto es de cuidarse uno el cuerpo. ¿Cómo? ¿Cómo? Comiendo lo que vale la pena y lo que no, no. Lo que tenga sustancia que no va a hacer daño al estómago ni a la mente. Y comiendo a sus horas y durmiendo a sus horas. Porque uno se desvela por cosas que no valen la pena. Ahora Antonio quiere que yo viva allá. Ahora que es hombre. Y le digo, no señora, ya tengo mi médico, ya tengo mi otra familia. Y a mí me hace falta ver a Elizabeth, ver a Betty, ver a Jeffrey. Y ahora no hablo mucho inglés, le dije, pero me gusta estar con doña Karen. Oiga, mamá, le dice, ¿no se va a poner celosa? No, le dice, yo conozco a mi hija, a mi mamá. Bueno, la primera persona que llamo es a mi hija, mi mamá. Después llamo a Elizabeth Paz, que está en Chicago. Después me llama a mí Ada, que Ada es de El Salvador, pero vive aquí en Staten Island y en Lincoln Avenue. Ya cuando son las 8:30 de la noche me llama Zoila, que también es salvadoreña. Pero todas esas personas las conozco porque cuando vinieron aquí en el ferry se encontraron con Irma. Y Irma las orientó cómo iban a hacer. Y en el día me llama mi hija en la mañana, Oscar a la 1 de la tarde y a las 2 me llama Elizabeth Borland. Ella todos los días cómo se siente, cómo están las canillas, cómo están los tobillos. ¿Durmió bien? Dormí bien. Bueno, Oscar también. Pero les digo yo, bueno, ya van a preguntar cuánto me peino. Bueno, esas son todas las. A veces me llama Mrs. Karen, pero ella me llama a las 3 de la tarde, 4, que va a salir. A las 5 o 3:30 me llama Elizabeth Borland de Filadelfia. Me hace así. Toda esa gente la llaman. ¿Y qué quiere que haga yo? Cuando me voy a acostar, le doy gracias a Jehová y a Jesús por el día que nos dieron. Primero, pido por Mrs. Karen para que le dé fortaleza en su mente y que tenga buena salud. Pido por Jeffrey, por su esposa y sus hijos, que los tenga buenos y que esos niños crezcan
con buena educación. Pido por la hija de Mrs. Karen Elizabeth, por su esposo y Julián, para que ese niño sea una eminencia con sus padres, que los quiera, que los respete y que llegue a ser un buen ciudadano. Pido bendiciones para la familia de Oscar y Sandra, que viven en otro lugar. También pido bendiciones para Martín, para Irma y para Antonio. Ruego, Señor, que fortalezcas la mente de Antonio y un corazón y sus pensamientos sean limpios. Señor Jehová, Señor Jesús, gracias por el día que me diste y todo lo que pude hacer por tu gran voluntad que me diste para fortalecer este cuerpo. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se ocultó. ¿Quién es eso? Canta. Mucho.